Hola, espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar de valor absoluto, suma y resta de números enteros. En el video anterior hablamos un poco sobre los conjuntos de números. Si de pronto no lo han visto, aquí les dejo el enlace del video, donde hablamos de los números naturales, enteros, racionales, irracionales y por último el conjunto de los reales, y veíamos su representación gráfica a través de una recta que se conoce como la recta de los reales. Ahora vamos a hablar del valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto de un número? Ese concepto de valor absoluto se puede extender no solo para los enteros, sino para los fraccionarios, para los racionales y los reales en general. ¿Qué ocurre? Primero que todo, vamos a hablar de una representación geométrica de un número real. Cuando hablamos de la representación geométrica, vamos a imaginarnos que a cada número real, por ejemplo, vamos a hablar del del 4. Le vamos a asociar un objeto geométrico. ¿Qué objeto geométrico va a ser? Va a ser un segmento de recta, o para ser más preciso, un segmento dirigido. ¿Cómo así, profe? Pasa. Miren, cuando yo hablo de un número como el 4, vamos a asociarle una flecha que siempre arranca del origen y llega hasta la posición donde está el número. Esta flecha tiene una cabeza y siempre tiene un origen. ¿El origen cuál es? El 0. ¿Y hasta dónde llega? Hasta el 4. Entonces esa es la forma en que asociamos al 4 una flecha. De tal manera que esto nos sirve para hacer una representación geométrica. Voy a cambiarle aquí de color. Lo mismo podemos hacer con un número negativo. Por ejemplo, si estamos hablando del -3, podemos hacer lo mismo. Hacemos una flecha que arranca desde el 0, pero llega hasta el -3. Y obviamente tiene su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Que los números positivos tienen asociadas flechas que van hacia la derecha. Números negativos tienen asociadas flechas que van hacia la izquierda. Ahora, ¿por qué esa representación geométrica vale la pena considerarla o estudiarla? Por lo siguiente, miren, ¿qué es el valor absoluto? El valor absoluto es la longitud de la flecha, es decir, cuánto mide con respecto a ese patrón de medida. Entonces, voy a colocarlo aquí en negro. Si estamos hablando del valor absoluto, él se denota con barras que encierran al número donde yo le quiero sacar el valor absoluto. Entonces, cuando yo veo una barra vertical, un número y otra barra vertical, significa que estoy preguntando por el valor absoluto de 4, es decir, la longitud de la flecha. En este caso es bastante claro que la longitud de esta flecha sería el mismo 4. Ahora, si lo hacemos con el -3, es decir, valor absoluto de -3, la cosa cambia. ¿Por qué? ¿Cuál es la longitud de esta flecha? La longitud de esta flecha es 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Entonces tendríamos que el resultado es 3. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? El valor absoluto de un número positivo es el mismo número positivo. El valor absoluto de un número negativo es su contraparte positiva. Palabras a más, palabras a menos, el valor absoluto en los reales simplemente lo que hace es quitarle el signo de menos a los números negativos.
a los números positivos los deja idénticos. Entonces, ¿por qué esto del valor absoluto es importante? Porque con eso podemos tener un poco más de claridad a lo que se refiere con la suma y la resta de números enteros, que a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Bueno, ¿cómo vamos a tratar esto? Voy a subir acá un momentico. Voy a colocar aquí el texto. Voy a colocar aquí el texto. Suma y resta de enteros. Listo. Entonces, ¿en qué consiste la suma y resta de enteros? Cuando hablamos de la suma, es relativamente fácil en la medida de que los dos números sean positivos, porque si los dos números son positivos, se suma tal cual como lo hemos hecho siempre con números naturales. No hay ninguna diferencia. Es decir, que si yo estoy hablando, por ejemplo, de 5 más 3, yo no necesito inventar nada ni esforzarme, porque yo sé que 5 más 3 es 8. Y no necesito hacer nada del otro mundo. Cuando los dos números son negativos, tampoco necesito inventar mucho. ¿Por qué? Porque si los dos números son negativos, por ejemplo, menos 3 más menos 2, es bastante simple. ¿Por qué? Porque si los dos números son negativos, simplemente sumo los números ignorando el signo. ¿Cuánto es 3 más 2? 3 más 2 es 5. Y el resultado queda negativo. Muy probablemente de la manera que se los estoy explicando es como ocurrió en el colegio. Ahora, lo interesante es cuando uno de los números es positivo y el otro es negativo. Entonces, ¿cómo funciona la suma? Vamos a hacer el ejemplo con menos 3 más 1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando un número es positivo y el otro número es negativo, sin importar si es el primer número o el segundo, lo que nosotros haremos es simplemente restar los números. ¿Cuánto es 3 menos 1? 3 menos 1 es 2. Este 2 me quedó como pedito. 2. Pero pienso, primero hago la resta como si fueran números normales. 3 menos 1, 2. Pero ahora hago la siguiente reflexión. Aquí lo voy a hacer con verde. ¿Cuál es el valor absoluto del menos 3? Entonces, valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Cuál es el valor absoluto de 1? La respuesta es 1. ¿Qué ocurre? El resultado quedará con el signo del número que tiene mayor valor absoluto. ¿Cuál tiene valor mayor absoluto? ¿El menos 3 o el 1? El que tiene mayor valor absoluto es el menos 3. Por lo tanto, el resultado tiene un signo de menos. Voy a correr todo esto para que me quepa en la pantalla. Entonces, si estuviéramos en un salón de clase, este es el momento donde preguntaría si tienen dudas. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en los comentarios. Eso queda un poco mejor. Aquí voy a solamente corregir una cosita.
que no se movió. Sale más barato. Sale más barato coger y repetir el signo. Ya. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo cuando vamos a sumar números enteros, ambos de diferentes signos. Entonces, ¿qué ejemplo voy a hacer? Si tenemos el 5 más menos 3, por ejemplo, yo pienso 5 menos 3. Como los números tienen signo contrario, yo hago una resta normal, como si estuviéramos hablando de naturales. 5 menos 3 es 2. Ahora, pienso, ¿cuál es el valor absoluto de 5? Pues es el mismo 5. ¿Cuál es el valor absoluto del menos 3? Es el 3. ¿Cuál de estos tiene? Aquí lo voy a hacer con naranja. El mayor valor absoluto. El que tiene mayor valor absoluto es este. De tal manera que el signo acá es positivo porque el 5 es positivo. Al igual que este aquí, el que tiene mayor valor absoluto era el menos 3. De tal manera que el signo aquí me había quedado negativo. Voy a resaltarlo así. Entonces, eso con respecto a la suma. ¿Qué pasa con la resta? ¿Listo? La resta es un poco más interesante. Voy a hacer aquí como una flecha para diferenciar los procesos. Es todo esto que tenemos acá. Es para la suma. Entonces, ¿qué hacemos para la resta? Cuando hablamos de la resta, ¿qué tenemos? Si los dos números son negativos, por ejemplo, si los dos números son, vamos a arrancar con los positivos. Si los dos números son positivos, por ejemplo, 5 menos 2, pues aquí el resultado sería obvio. 3. Pero si tenemos esta situación, por ejemplo, 5 menos 8, ambos números son positivos, aquí tengo que prestar atención en cuál de estos números es más grande. El primer número es el 5, el segundo número es el 8. Como el 8 es más grande y es el que está después del signo menos, el resultado me queda negativo. 5 menos 8, menos 3. Entonces aquí sí tenemos que prestar mucha atención cuál es el número que está antes y cuál es el número que está después del signo de menos, porque eso va a influir en el signo del resultado. Ahora, aquí tenemos que prestar atención a un detalle. ¿Qué ocurre cuando tenemos esta operación? Cuando en vez de tener dos números positivos tengo los dos números negativos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá menos 3 menos 5. ¿Qué pasa cuando tenemos menos 3 menos 5? Entonces, aquí tenemos que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Aquí podemos utilizar una regla que señala que un signo menos
delante de un paréntesis cambia el signo de lo que está dentro. Si respetamos esa regla, ese menos 3 menos 5 se transforma en un menos 3. Ese 3 me quedó muy feo. Menos, le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis, entonces se convierte en más 5. Y esta operación la hacemos normal. ¿Cuánto es menos 3 más 5? Fíjense que eso se convirtió ya en una suma. Menos 3 más 5, ¿cuánto es? Entonces repaso lo que ya hicimos con la suma. Si tengo una suma, yo tengo que hacer, como este es negativo y este es positivo, tengo que hacer una resta. 5 menos 3, 2. Ahora, ¿cuál de estos dos números tiene el mayor valor absoluto? Vamos a hacerlo. Aunque ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? El valor absoluto de menos 3 es 3. El valor absoluto de 5 es 5. ¿Cuál de estos dos tiene el mayor valor absoluto? Pues definitivamente el... Uy, aquí no puedo colocar el color que quería. Ya. Aquí el que tiene mayor valor absoluto es el 5. Lo que significa que el resultado es positivo. Recuerden que cuando es positivo no necesitan ni colocar el signo de más. Ahora, quiero que se den cuenta que ya, tal cual como lo hemos definido acá, ya tenemos como ya completamente resuelto el problema de la resta. ¿Por qué? Porque siempre que tengo acá menos con menos, el signo menos le va a cambiar el signo a todo lo que tengas dentro del paréntesis, se convertirá en un más y se convierte en una suma. Aquí nos quedaría falta solo un pequeño ejemplito. Vamos a hacerlo acá más arriba. Va a hacer una línea acá. Para separar. Entonces vamos a hacer un último ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si tengo menos 8 menos 3? Entonces, aquí la situación es bien interesante. ¿Por qué? Si el número que está antes del signo de menos es negativo y el segundo número, el número que está después del menos, es positivo, esta operación se convierte en una suma y el resultado siempre será negativo. Menos 8 menos 3, en este caso tendríamos que sumar 8 más 3. 8 más 3 serían 11 y el resultado siempre queda positivo. Te fíjense que aquí en la resta, ¿qué es lo que vale más? Aquí el resultado sería negativo, perdón, estoy descachando. Si el número que está antes del signo de menos es negativo y el que está después es positivo, el resultado va a ser una suma y va a ser negativo. Entonces yo quiero que se den cuenta que cuando trato de explicar eso hay como un montón de reglas. ¿Qué pasa con los signos? Entonces vamos a tratar de hacer un resumen para que todo esto quede un poco más claro. Como pueden ver, por arte de magia he creado una tabla donde hago un resumen de todas esas propiedades importantes o todas esas reglas en lo que tienen que ver con la suma y resta de números enteros. Entonces vamos a estudiar cada una de estas reglitas. Parece súper complicado, pero en términos de que ustedes practiquen y sigan estudiando, todo esto va a quedar un poco más claro. Miren, en resumen, si el primer número y el segundo número de la operación están sumando, la suma se hace como un número natural y el resultado siempre es positivo. Si ambos restan, si ambos
signos restan del primer y segundo número y se está haciendo una suma, se suma también, pero el resultado es negativo. Es decir, que cuando los signos son iguales, en la suma siempre se suma, pero el resultado queda con el signo de los números. Eso en resumen. Cuando un número es positivo y negativo, cualquiera de los dos es positivo o negativo, en la suma siempre vamos a restar. Y el resultado quedará con el signo del número de mayor valor absoluto. Miren, si cualquiera de los dos es negativo, si uno es positivo y el otro negativo, sin importar quién sea, o el primero o el segundo, siempre restaremos y el resultado va a quedar con el número de mayor valor absoluto. Es decir, que en la suma es bastante, digámoslo así, clarito. Signos iguales siempre suman. El resultado queda con el signo pues de los números que estoy operando. Si uno es positivo y otro es negativo, siempre restan y queda con el signo del número de mayor valor absoluto. Es decir, que aquí es relativamente simple. Cuando estamos hablando de la resta, la cosa cambia un poco. Si ambos números son positivos, siempre se va a restar y el resultado quedará con el signo del número con mayor valor absoluto. Ahora, si el segundo número es negativo, siempre vamos a tener que utilizar regla de paréntesis y cambiar el signo. Es decir que, entre comillas, si el segundo número es negativo, se viene a transformar en un número positivo. Y transformar en un número positivo parece un poco a lo que hacemos con suma. Entonces, ¿qué ocurre? Si los dos son negativos, se aplica regla de paréntesis. Restan como números naturales siempre. Y el resultado queda con el signo del número con mayor valor absoluto. Si el primero es positivo y el segundo es negativo, si primero se aplica la regla de paréntesis, suma como número natural y el resultado me queda positivo. Es decir, prácticamente este signo de menos con esta resta se convierte en un más y el número me queda, eso es una suma y todo queda positivo. Ahora, si el segundo número es positivo y el primero es negativo, se suman como naturales, pero el resultado es negativo. Entonces, todas estas reglitas parecen raras en la resta, pero ¿cómo podríamos acordarnos? Como una especie de recurso mnemotécnico. La resta le cambia el signo al segundo número. Es decir, que este se convertiría en negativo, positivo, positivo y negativo. Y se opera como si fuera una suma. Palabras a más, palabras a menos. Entonces, espero que todo esto haya quedado claro. Si tienen dudas, pueden dejármela en sus comentarios. Si les gustó, por favor, compartan el video. Voy a ampliarlo un poco para ver si ustedes quieren, pueden tomarle un pantallazo a esto. Si quieren, pueden tomarle un pantallazo. Entonces, espero que les haya gustado el video. Denle un me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal. Espero que nos encontremos en la próxima.